Hola, buenos días, tardes o noches, a la hora que estén viendo este video. Hoy viernes 7 de junio del 2024, en el capítulo 19 de la temporada 4 de Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, platicaremos de las últimas noticias del uso del hidrógeno. Recuerden suscribirse al canal de IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve Asociación Civil. Su servidor Leandro Brito Barrera. He platicado ya varias veces con ustedes en temporadas pasadas del tema del hidrógeno. Incluso en dos ocasiones he dado esta diapositiva de lo que son los colores, cómo se clasifica el hidrógeno, con diferente fotografía, pero para este tema de los últimos usos, las noticias más actualizadas, sí es importante recordarlo. ¿Por qué? Bueno, recordémoslo primero. La fuente de la cual se obtiene el hidrógeno, si es negro o marrón, es el carbón. Si es carbón negro totalmente, pues va a ser hidrógeno negro. Si es carbón un poco marrón, pues va a ser hidrógeno marrón. ¿Cómo se obtiene? Gasificando el carbón, y aparte de hidrógeno vamos a tener dióxido de carbono muy contaminante o bastante dióxido de carbono. El que más se está utilizando actualmente es el gris. El 71% del hidrógeno que se consume en el mundo se obtiene como hidrógeno gris, que es a partir del gas natural o del petróleo. Se hace un proceso de separar el hidrógeno de las cadenas de hidrocarburos, que se le llama SMR, y de ahí también se obtiene dióxido de carbono o el mismo metano como fugitivo. Eh, el amarillo, que es electricidad por la fuente, pero por vía fotovoltaica. El proceso es con la famosa electrólisis de la electricidad obtenida de los procesos fotovoltaicos del sol, y pues no hay dióxido de carbono como desecho. Este, el otro es el azul, que es carbón, gas natural, petróleo, pero el detalle es el proceso, que es vía una gasificación o lo que es la oxidación parcial. Y entonces hay un postproceso llamado CCS, y eso hace que el dióxido de carbono sea mínimo. Por eso estamos en la última parte negra aquí de las emisiones de dióxido de carbono. El turquesa es gas natural y se obtiene por pirólisis, y ya no tengo dióxido de carbono, sino metano fugitivo. El rosa, que es por la parte de energía nuclear, que también es electricidad de energía nuclear por electrólisis, y pues tenemos residuos radiactivos en el proceso de generar energía eléctrica con radiación nuclear, y a través de la electricidad con la electrólisis obtener hidrógeno. Es el proceso que he platicado en otras temporadas, uno principalmente, de al meter la electricidad tengo yo el ánodo, el cátodo, y hacia el agua, y entonces el agua se separa en hidrógeno y oxígeno. Y el más importante es el hidrógeno verde, porque es el que no contamina, no hay emisiones, como dice, emisiones nulas. Entonces es renovable, ya sea por biogás o por biomasa. Está por electrólisis, por oxidación parcial o por gasificación con los subproductos, que se hace igual el tema azul, pero aquí es como es biogás o biomasa, no hay dióxido de carbono. Bueno, eso es lo que ya he platicado en múltiples ocasiones. Lo que no se vea platicado es del hidrógeno blanco, porque desde su descubrimiento hace 3 siglos del hidrógeno, pues por ahí se encontraban en ciertos lugares al hacer minería pequeñas explosiones
o que eran de algún gas metano o de hidrógeno, pues eran así ciertas situaciones que se encontraba el hidrógeno puro en la naturaleza. Porque algo que he dicho en múltiples videos es que el vector energético del futuro es el hidrógeno. Pero el gran problema es que a pesar de que el hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza y que al hacer combustión el hidrógeno con el oxígeno obtengo energía y agua, o al ponerle una pila de hidrógeno, meto hidrógeno, lo combino con el oxígeno y obtengo energía eléctrica y agua, bueno, el gran problema es que no se encuentra de manera natural en la planeta Tierra. Eso era lo que se concebía porque era lo que así en la minería se había percibido, que eran pequeñas burbujas de hidrógeno y hasta ahí. Sin embargo, en esta década de los 20 del siglo XXI, se han encontrado yacimientos de hidrógeno blanco a la hora de hacer espectrometría para buscar más minas en todos los países que se ve aquí de color verdecito, o sea, Alaska, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rusia, Italia, Sudáfrica, Australia, China. Vean que en esta fotografía, que si es de finales del 2023, no aparece México y no aparece Francia. Bueno, ¿por qué es la importancia de esta década de 20 del siglo XXI? Porque se descubre que estos grandes yacimientos, ¿cómo es posible que si se pensaba que no había hidrógeno de manera libre en la naturaleza, cómo es que pues nos equivocamos? Es que ahora sí, sí lo hay, sí lo hemos estado encontrando. Bueno, descubren que lo que sí hay en muchas minas de fierro, donde han explotado el fierro en el mundo durante mucho tiempo, bueno, ha habido con el agua que se penetra al subsuelo, principalmente por la lluvia. Esta agua, al entrar en contacto con el fierro, se oxida el fierro y tengo óxido de fierro, F3O4. Y entonces el agua se separa en oxígeno, que se queda combinado con el fierro para el óxido de fierro, y en hidrógeno. Y este hidrógeno queda aquí acumulado en el subsuelo. Y ese es el hidrógeno blanco que se produce de manera natural. Importante porque se va a acabar el petróleo. Porque el petróleo se supone que fue producido por millones de años a altas presiones de los residuos biológicos de tantos seres que murieron a través de esos millones de años. Para volver a tener grandes cantidades de petróleo, pues esperaremos otros millones de años a que los que se están muriendo se conviertan en el petróleo. Esto no, esto es algo que se ha estado generando de manera continua y el fierro es uno de los principales metales que están en el subsuelo y el agua se sigue penetrando al subsuelo. Bueno, entonces el hidrógeno se va a seguir produciendo, solo hay que saberlo sacar. El gran problema es que así como en Estados Unidos se descubrió que ellos tenían poca potencial de petróleo, entonces tenían que estar comprando gran cantidad de petróleo a muchos otros países. Poco a poco fueron incrementando su capacidad de petróleo, pero en eso descubrieron gas natural, que es un combustible más limpio que lo que se obtiene del petróleo, que bueno, también el petróleo podemos obtener gas natural, pero estaba en el subsuelo en pequeñas porciones, distribuido en grandes superficie. Entonces, para poderlo sacar, tenían que craquear, es romper entre tantas burbujitas que hay en el subsuelo, romper lo que hay entre las burbujitas para que se unan esas burbujitas y se vayan uniendo y generen una burbujota. Y ahora sí sacar el gas de esa burbujota. Para el fracking, que se le llama, es romper el subsuelo, necesita mucha agua. Por eso en México, a pesar de que en el norte del país se ha encontrado mucho gas natural que se puede producir, no se autoriza porque se requiere mucha agua. Ahora,
bueno, ya autorizaste en Estados Unidos aquí que se produzca por fracking el gas natural. Gas natural que como vimos es donde se obtiene el hidrógeno gris, que es el más utilizado, 71% del hidrógeno se obtiene de este gas natural. Y la industria del hidrógeno ha existido ya por más de un siglo. Es muy importante el hidrógeno para muchos productos. Bueno, entonces ahora se está buscando que el hidrógeno se utilice directamente como vector energético, porque al hacer la combustión me da agua nada más y en pilas de hidrógeno me da electricidad y agua. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo importante? En Estados Unidos, antes de hacer el fracking, es hacer una industria de gas natural, porque una vez en esa burbujota metiendo el popote para sacar el gas, no es fácil controlar la presión que se genera en esas tuberías y que digas, bueno, ahorita no voy a consumir gas natural, cierro la llave y hay que esté almacenadito. Voy a consumir gas natural, abro la llave y entonces ya sale el gas. No, el gas es tanta la presión que no puedes controlarlo, tienes que mantenerlo abierto. Y una vez que está abierto, pues lo tienes que consumir. Y si no lo puedes consumir, pues lo tienes que estar quemando a la salida. Hoy por hoy, como México no ha cumplido sus compromisos de comprar tanto gas natural, que es muy barato porque viene de Estados Unidos, incluso hay días que la molécula cuando se compra en Estados Unidos, que va a venir a México, es negativa, es decir, te pagan para que te lleves la molécula. Claro, ya en el transporte de traerla a México, el transporte se cobra y entonces ya tiene un precio a la hora de que nosotros lo compramos. Bueno, las industrias grandes lo compran. ¿Por qué? Porque es tanto el gas que se desperdicia, pues que es mejor que se lo lleven. Y se desperdicia porque pues México se ha paralizado en estos años, todos saben por qué. No ha crecido la industria como debe haber crecido, se ha crecido pues, y seguirá creciendo porque como lo dice Macario Esquetino, estamos al lado de Estados Unidos y somos su principal socio comercial y seguiremos pese a lo que pese y como estén las situaciones, seguiremos creciendo por ese simple hecho. Pero no hemos crecido tanto porque todo el gas que debimos que haber consumido a los acuerdos que se hicieron para hacer esos pozos, pues no se ha consumido. Entonces, Estados Unidos lo quema. Claro, él sí consume bastante gas, pero la mayor parte se quema. Entonces va a pasar lo mismo que en el hidrógeno. Si no hacemos una industria de hidrógeno, pues lo empezamos a sacar y luego, afortunadamente, sí hay formas de almacenar el hidrógeno. Una de ellas, que lo he mencionado mucho, es no se va a eliminar los vehículos de gasolina de diésel de los aviones de turbocina, porque el hidrógeno al combinarlo con el dióxido de carbono de la atmósfera, obtengo gasolina diésel turbocina. Es una forma de almacenar el hidrógeno. De todo modo, se tiene que hacer esa industria de estar haciendo esos combustibles sintéticos, el i-diésel, el i-gasolina, el i-turbocina. Ah, bueno, en ese tenor, el hidrógeno blanco, actualmente solo se explota un yacimiento en el mundo, es un pozo que está ubicado en Mali, concretamente en Buraquebugu, fue descubierto a finales de la década de 1980. Entonces, pese a que ya llevamos siglos diciendo, sí hay burbujitas, en 1980, oye, mira, aquí en Mali sí hay un depósito grandísimo, hay que sacarlo. De que se descubrió a que se empezó a explotar pasaron casi 30 años. Hoy sí es una fuente muy fuerte y la principal de hidrógeno blanco. Ahora, aún así, no se hablaba de hidrógeno blanco porque parecía un caso excepcional. Sin embargo, en los últimos años se ha descubierto yacimientos de hidrógeno blanco en puntos tan dispares del planeta como Estados Unidos, Turquía, Australia, Omán, Finlandia, como vimos en el mapa anterior. El último hallazgo ha tenido lugar recientemente en Francia. Esto lo dieron a conocer en febrero de este año, del 2024. Por eso no estaba en el mapa. En una prospección llevada a cabo en la región de Lorena para buscar metano de cara a su posible explotación, se ha hallado alrededor de 250 millones de toneladas de hidrógeno natural. Si esta noticia la buscan en internet, verán que algunos noticieros dicen, se encontraron 6 millones de toneladas en Francia, otros encontraron 50 millones de toneladas, otros encontraron 100 millones de toneladas. Pongo aquí el valor que encontré más. El noticiero más reciente dice, han prospectado que hay hasta 250 millones de toneladas de hidrógeno natural, de hidrógeno blanco en Francia. Lo mismo pasa con México. No estaba ahí evidenciado en el mapa.
no hay una noticia escrita que te diga si hay tanto porcentaje o millón de toneladas de hidrógeno blanco en México, pero en sondeos que se han hecho en minas se han encontrado por espectrometría que sí hay hidrógeno blanco y no lo han podido todavía cuantificar porque es reciente, estamos hablando de hace 2 meses apenas esa noticia y fue noticia de comunicación, no un documento todavía escrito porque no se ha podido cuantificar. Pero como todo que hemos visto, la novedad es litio y resulta que las grandes minas de litio en todo el mundo, las principales van a estar en México porque encontramos yacimientos muy grandes. Pues más o menos va a pasar lo mismo con hidrógeno según esos primeros sondeos que se han hecho. Bueno, precisamente en México actualmente se están construyendo 3 plantas de generación de hidrógeno verde. Se creó la red de hidrógeno a principios de este siglo entre académicos e industriales y siempre se hablaba que hay que hacer que México sea grande en la parte de hidrógeno y después de 20 años apenas 3 se volvieron realidad. Entonces, importante hacer la infraestructura del hidrógeno para cuando empecemos a explotar el hidrógeno blanco, es sacarlo directamente de la naturaleza y que a la hora de que lo quememos para generar calor y temperatura, bueno, perdón, altas temperaturas con el calor, luz, por la combustión, solamente obtenga dióxido de agua, perdón, solamente obtenga agua. Si lo obtengo si lo dirijo hacia una pila de hidrógeno, pues solamente tengo electricidad y agua. Eso es lo importante del hidrógeno como vector. Actualmente, pues el hidrógeno verde, el gran problema es que es una forma de almacenarlo. Yo ya obtuve electricidad de alguna forma y esa electricidad hago hidrólisis para separar el hidrógeno del oxígeno y es muy ineficiente todavía. Estas plantas representan inversiones por 1.400 millones de dólares y están ubicadas en Baja California, una, la otra en Guanajuato y la otra en Durango. Bueno, el Servicio Geológico de Estados Unidos predice que hay hasta 5 billones de toneladas de hidrógeno natural en las entrañas de la Tierra. O sea, en estos últimos años que se han estado descubriendo yacimientos, se hace una perspectiva de, bueno, entonces, ¿cuánto es el potencial que actualmente podemos predecir de hidrógeno blanco que hay en el subsuelo de la Tierra? Hay 5 billones de toneladas. Pues la demanda global de hidrógeno proyectada cuando tengamos todo el vector energético, es decir, que toda la energía sea su principal consumo de hidrógeno, que al año en el mundo necesitaremos 500 millones de toneladas. Entonces, 5 billones contra 500 millones, estamos hablando de que tenemos para satisfacer esta demanda por miles de años. Lo que el petróleo no nos sirvió más que para unos cuantos siglos, el hidrógeno nos va a servir para milenios. Ahora bien, el hidrógeno, el combustible del futuro, está cada vez más presente. Vean tan solo esto del 2023. Anunciada cuánta inversión, el 30% de aumento de 200 a 259 proyectos de inversión para obtener hidrógeno, usar hidrógeno. Ahora, vean, en planeación, 2023 estamos hablando de 160 hacia 203 proyectos, o sea, un aumento del 27% en el 2023. En lo que tiene que ver con proyectos ya avanzados, el 61% de 44 en el 2023 pasaron a 71, es decir, en el 2023 lo que ya estaba iniciado se le puso más punch, lo que estaba planeado se le empezó ya a hacer las primeras ingenierías, se aceleró la industria del hidrógeno el 2023 y obviamente los que ya están concluidos de 31 a 39 se concluyeron en el 2023, un aumento del 26%. Ahora, véanse que McKinsey y compañía deja clara la contribución que tendrá el hidrógeno sostenible en la descarbonización del sistema energético. Recuerden que actualmente están las 3D de la energía: descarbonización, o sea, no incrementar la huella de carbón. Por eso el hidrógeno solamente te da agua. Y además el hidrógeno quita carbón de la atmósfera, obtienes gasolina, diésel, combustibles sintéticos
Y a la hora de quemarlos vuelves a generar dióxido de carbono. Pero no es un nuevo dióxido de carbono, es el que habías capturado para combinarlo con el hidrógeno. No aumentas la huella de carbono, esa es la descarbonización. La digitalización, lo veremos adelante, que también nos va a servir bastante. Y finalmente la descentralización es que se genere la energía donde se consume, que no tengas que estar centralizado grandes lugares donde se genera energía y luego esos grandes lugares donde se genera energía se tengan que mover esa energía hacia los centros de consumo. No es donde consuma la energía, ahí genérala. Y el hidrógeno es el mejor energético para hacerlo. El estudio plantea 4 escenarios de transición y en cualquiera de ellos, como mínimo, se duplicará la adoptación del hidrógeno verde y el hidrógeno azul. Bueno, este, el biohidrógeno entra en la ecuación de la energía neta cero. Entonces, el biohidrógeno es obtener de biogás. Y el más reciente, que estos de aquí ya estaban muy estudiados en bioelectroquímica, que es electrólisis con microbios, el biológico, que ya lo habíamos hablado, biofotosíntesis, así como la parte de la fotosíntesis se obtiene clorofila y glucosa, obtener entre otras cosas hidrógeno como producto de esa biofotólisis. Bueno, o la fotofermentación, que igual que con luz se fermente y también se obtenga hidrógeno. Bueno, ahora lo más reciente es el BMSR. ¿Y esto qué es? Es un proyecto que lo hizo Titan que consiste en la conversión directa del biogás mediante craqueo simultáneo del biogás y reformado en seco con dióxido de carbono para obtener biohidrógeno y materiales sólidos de carbón. Entonces, si yo tengo biogás, o sea, es metano obtenido de desperdicios biológicos, bueno, ese metano separo el hidrógeno y el carbono lo tengo sólido con este proceso. Y es el nuevo, lo más reciente. Este, el hidrógeno, una promesa de independencia energética para los países. Tan solo en 2023, Francia, España y Portugal lanzaron el H2Med, el proyecto de corredor europeo de hidrógeno verde, con el objetivo de crear dos conexiones, la primera entre Portugal y España, es decir, que haya ductos entre Portugal y España que estén distribuyendo el hidrógeno, y la segunda por vía submarina entre Barcelona y Marsella. También, tanto en submarinos, en barcos, como en tubería, que se esté trasladando el hidrógeno de Barcelona a Marsella. Este proyecto que se prevé finalice en el 2030 hará que la producción de hidrógeno solo en España alcance 3 millones de toneladas en ese mismo año 2030 y 4 millones en el 2040. Vean, aquí está la foto de Iberdrola porque es española, que es el centro de este proyecto y que Iberdrola está vendiendo todas sus, como en México que vendió 13 plantas que quemaban combustible fósil y se están dedicando a hacerlo con hidrógeno todo o energías renovables, porque es el futuro, no seguir haciendo refinerías. Bueno, el siguiente es Ajusa, pionero en investigación de hidrógeno en España. Bueno, en España Ajusa hizo una pila de 150 kilowatts. Entonces, yo tengo hidrógeno y voy a obtener 150 kilowatts de potencia eléctrica. Y yo obtengo obviamente también agua. En México, la generación distribuida nos dice que yo no necesito un permiso de la CRE ni de SENACE, sino solamente avisar a CFE si hago generación de energía eléctrica abajo de 500 kilowatts. Pues con este ya estoy generando 150 kilowatts. Y ahorita, Ajusa va por una pila de 500 kilowatts. Entonces yo pongo mi pila y con esa pila suministro de hidrógeno a la pila y lo que voy a tener es 500 kilowatts, lo que es la generación distribuida. Eso para las industrias va a ser un ahorro sustancial en la parte de energía, porque no tienen que avisar más que dar aviso a CFE, oye, ya puse mi pila de hidrógeno y ya estoy consumiendo menos electricidad. Ahora bien, el Departamento de Energía de Estados Unidos y Toyota
anuncian la nueva pila que elimina una de las grandes barreras de los coches de hidrógeno. Los coches de hidrógeno son más caros que los coches eléctricos porque para que el hidrógeno se combine con el oxígeno y obtenga electricidad, se necesitaba lo que es los metales de grupo platino ahora van a ser sustituidos por plata en los catalizadores. Entonces, lo caro eran los catalizadores del grupo platino. Ahora, en vez de usar platino, que es caro, se va a usar plata, va a ser más barata y va a ser mucho más barato los vehículos de hidrógeno que los vehículos eléctricos. Entonces, se va a potencializar el que tengamos que poner más hidrogeneras que electrolineras e ir eliminando las gasolineras. Y entonces el equipo desarrolló, ha logrado aplicar un film delgado de plata palladium sobre un electrodo de carbón poroso utilizando una cámara de vacío que permite controlar el control preciso en la deposición del nuevo catalizador sobre los electrodos. Esta parte de hacer ciencia de materiales para usar el hidrógeno también lo he platicado en videos anteriores. Bueno, la apuesta de Hyundai por la inteligencia artificial y el hidrógeno. El ciclo termodinámico de diésel, teóricamente, desde que se formuló, es más eficiente que el ciclo termodinámico de gasolina. Y por casi un siglo, la mayor cantidad de vehículos que se hicieron fueron de gasolina y no de diésel. ¿Por qué? Y hasta teníamos en la mente que diésel es para autobuses grandes que contaminan bastante. No, el gran problema es que el diésel genera la combustión por compresión, aumento la presión y al aumentar la presión, explota. Y la explosión es tan fuerte que hace que esto que cavite y ese cavitación, perdón, no permite que se transmita la energía generada de forma correcta en movimiento hacia el eje de las llantas que mueven el vehículo. Entonces, el controlar la explosión era difícil, cosa que no con la gasolina, porque necesita una chispita para que en la gasolina se encienda la gasolina y explote, y eso era más fácil de controlar. Y por eso eran más eficientes los vehículos de gasolina, porque en la práctica era más fácil controlarlos que los de diésel. Conforme avanzó la ingeniería de control, es más también, bueno, ya es fácil controlar la explosión de los motores diésel y ahora son más eficientes los motores diésel. El gran problema es que se requiere también diésel de ultra bajo azufre, que no hay en México, por eso no hay tantos vehículos de diésel en México, como si hay muchos vehículos de diésel en Europa. Bueno, lo mismo pasa con el hidrógeno. El hidrógeno, si yo quiero hacer motores en donde directamente se consuma el hidrógeno, que explote el hidrógeno y seguir usando la tecnología de pistones, es difícil hacer ese control. Sin embargo, si utilizo la inteligencia artificial, se puede eficientar el uso de motores directos donde se mete el hidrógeno y se haga la combustión del hidrógeno. En general, también el hacer electricidad con pilas de hidrógeno, si metemos inteligencia artificial, se puede hacer el mejor control de la reacción y se puede hacer más eficiente la obtención de electricidad. Durante la celebración del CES 2024, la marca coreana Hyundai ha hecho una demostración de su apoyo del hidrógeno al software y a la inteligencia artificial a través de HTWO, la marca de un sistema de pila de combustible Hyundai que involucra diversos proyectos de hidrógeno. Esta es una de las fotografías que muestran cómo va a ser estos nuevos vehículos controlados con inteligencia artificial para el suministro del combustible. Y obviamente estando en la nube y para la mayor movilidad y todo lo demás que conlleva el conectarse a la nube. Bueno, el primer motor de hidrógeno europeo con inyección de agua. Es el motor ABL, aquí se ve motor ABL, Rechet rescata, perdón, es una solución de BMW que iguala el rendimiento del motor de hidrógeno al de gasolina de este tamaño. Entonces, para quemar directamente el hidrógeno usando pistones, ya lo hizo BMW y si se le aplica como una inteligencia artificial, se mejorará aún más la eficiencia. No obstante, quemar hidrógeno sigue siendo más ineficiente, por eso se necesita la inteligencia artificial para mejorarlo. Y entonces, actualmente en vez de quemar combustible
y que se muevan los pistones como siempre, se optan por pilas de hidrógeno. Y aún así, con la inteligencia artificial también se va a mejorar la pila de hidrógeno. Han conseguido desarrollar un motor de combustión de 2 litros turboalimentado. Los motores de gasolina, los más eficientes, serán los turboalimentados. Aquí, ¿cómo se va a hacer la turboalimentación? Metiendo agua calientita. Entonces, aparte de tu tanque de hidrógeno, pues vas a tener un tanque pues, de agua. Y esa agua, con el mismo calor que se desprende de la combustión del hidrógeno, se calienta el agua y entra agua calientita. Eso va a ser el turbocargado de hidrógeno y va a tener mayores prestaciones como 500 newton metros del par motor y de 3000 a 4000 revoluciones por minuto. Finalmente, decirles que pues, se tiene que hacer más investigaciones como lo hacen muchos laboratorios en todo el mundo y hay que hacer estas simulaciones para hacer más controladas estas combustiones y mejorar que podamos seguir teniendo tecnologías de combustión y que se vayan emparejando a la gran avanzada tecnología de pilas de combustión. Pues nos vemos en un siguiente video. Se despide el servidor Leandro Vito Barrera. Adiós.